Vamos a ver ahora la concepción de un proyecto de estructuras. ¡Qué bien! O sea, qué es lo que pasa por la cabeza de un ingeniero civil cuando se encuentra frente a un proyecto. Pero primero vamos a darle contexto desde definir qué es la ingeniería civil. Desde siempre ha habido físicos y matemáticos que han aportado a los cálculos de los proyectos arquitectónicos según la época, pero la ingeniería civil como tal data del siglo XVIII. Se genera el concepto como una diferenciación con la ingeniería militar, de ahí su nombre, para distinguir las actividades no militares con las militares, porque como le dicen los militares a lo que no es militar, civiles. El cálculo de estructuras es un área o disciplina de la ingeniería civil que incluye el conjunto de conocimientos científico-técnicos necesarios en las fases del proceso de concepción, diseño y fabricación de los sistemas estructurales. El proceso de creación de las estructuras sigue también algunas fases. Concepción estructural. Se realiza la estructuración del proyecto, que consiste en la distribución de los elementos estructurales de acuerdo a la configuración que me permita la arquitectura. Distribuir los tipos de elementos de acuerdo a la concepción arquitectónica. Algo aquí es innegable, que la estructura debe partir de la arquitectura. Primero debe existir un plano arquitectónico para que sobre ese se pueda hacer la respectiva concepción estructural. Mientras que la concepción arquitectónica nace de los conceptos de los que hablamos en un video que te dejo en la descripción, la concepción estructural nace de la concepción arquitectónica. Análisis estructural. Esta parte es el corazón de la ingeniería civil. ¡Es hermosa! No creo que exista en el mundo un ingeniero civil que diga que no le gusta esta parte. Acá se obtienen las fuerzas internas de una estructura a partir de las fuerzas externas. Es decir, si tenemos un edificio, este edificio es atacado por fuerzas externas. Como las cargas de gravedad, los sismos, vientos y otras que pertenecen a la naturaleza, es decir, todas aquellas que no podemos controlar. No las controlamos, aprendemos a vivir con ellas. Con esto, la estructura se carga de energía que se manifiestan en fuerzas internas y desplazamientos, como son las fuerzas axiales de tracción y compresión, las fuerzas de corte, las fuerzas de flexión, las fuerzas de torsión. Yo trabajo con estas fuerzas para controlar el impacto de las externas, por ejemplo lo que se hace con los aisladores sísmicos. ¿Y qué quiere decir que yo trabajo con las fuerzas internas para controlar el impacto de las externas? Por ejemplo, una fuerza externa es el sismo, ¿pero yo voy a cambiar el sismo? No, sería descabellado pretender hacer un plan para evitar que sucedan los sismos, eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que podemos preparar a la edificación para que cuando venga un sismo y active sus fuerzas internas, estas pues sean controladas. Entonces, ¿cambiamos el sismo? No. Lo que cambiamos es el impacto en la edificación y que las fuerzas internas sean menores. Por ejemplo, si tenemos una columna con mucho axial, una viga con mucho corte, una viga con mucha flexión, una viga con mucha torsión, todas estas son fuerzas internas activadas. ¿Y cuál sería la solución? Para la columna con mucho axial, pues agrandamos la columna. En el caso de una viga con mucho corte, pues colocamos más estribos. En el caso de una viga con mucha flexión, pues le coloco más acero. Y en el caso de una viga con mucha torsión, ensancho la viga o coloco más estribos y acero longitudinal. De esta manera yo sí tengo cosas que hacer para poder controlar las fuerzas internas, dado de que no puedo hacer nada con las externas. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! En esta parte del análisis estructural se analizan conceptos como resistencia, que es la capacidad de un cuerpo o elemento estructural para soportar cargas, las fuerzas, sin fallar o colapsar. Se analizan también conceptos como rigidez, que es la capacidad de un cuerpo de oponerse a la deformación, a un desplazamiento o a una rotación. Por ejemplo, si tenemos este pórtico, dos columnas con su viga,
y aparecen estas grietas, ¿qué se puede decir de esta viga? Omitiendo que esas grietas hayan aparecido por algunas fallas en el concreto, lo que se puede decir que esta viga tiene una baja resistencia, pero una alta rigidez. Tiene una baja resistencia porque el elemento ya falló. ¡Uy, qué mal! Pero tiene una alta rigidez pues la viga no se ha deformado. ¡Qué bien! Tiene poca capacidad de soportar fuerzas, pero mucha capacidad de oponerse a la deformación. Ya lo sé, ya entendí el concepto. El diseño estructural. Esta parte es ya la colocación de todos los elementos estructurales, cantidad de acero, concreto, que permitan responder a las fuerzas calculadas en el paso anterior. No confundir análisis estructural con diseño estructural. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por ejemplo, si un ingeniero le dice a un maestro, maestro, le alcanzo mi diagrama de momento flector. La viga sale con un momento de 20 toneladas por metro, constrúyala. ¿Esto es lo que el maestro necesita saber? ¿Cuál es el máximo momento flector que está afectando a una viga? ¿Es lo que se necesita saber para poder ejecutar esta viga? No, ¿verdad? Lo que el maestro necesita es el diseño estructural, y datos como el momento flector son parte de lo que te arroja el análisis estructural, pero ese análisis estructural luego se traduce en diseño estructural, en donde ya en el diseño se establecen los tamaños y dimensiones de los elementos estructurales. Lo que se necesita ya para construir es el diseño estructural. El análisis estructural forma parte casi de un lenguaje muy íntimo entre los ingenieros civiles. Sin embargo, no olvidar que el análisis estructural justifica el diseño estructural. Construcción. La construcción es llevar a cabo todo lo calculado. Aquí el ingeniero civil, que se hace cargo de la obra, pues plasma en ella todo lo que dicen los planos y también se encarga de la residencia y supervisión de la misma para ver que todos los procesos constructivos sean correctamente ejecutados. Esto es a grandes rasgos lo que pasa por la cabeza de un ingeniero civil cuando se enfrenta a un proyecto. Pobre cosita fea. Cómo se concibe un proyecto desde el punto de vista de la ingeniería civil. Como vemos, tiene ciertas diferencias con la arquitectura, pero no olvidemos que ambas profesiones son complementarias. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima.